Son las 7, las 6 y nos escuchan desde Canarias. Capital Radio, servicios informativos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea se reúnen para intentar alcanzar un acuerdo sobre las nuevas reglas de disciplina fiscal basado en una propuesta de la presidencia española que recoge el planteamiento de Alemania de exigir recortes anuales mínimos de la deuda a los países más endeudados. Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en Antena 3, ha reiterado su compromiso de cerrar con un 3% de déficit público en 2024. Sobre la consolidación fiscal y la disciplina fiscal, yo creo que este es un gobierno que ha mostrado siempre ese compromiso. Nuestro planteamiento es lograr un 3% de déficit público en el año 2024. También la previsión que tenemos es de que sea en torno a un 106% en relación con el PIB nuestra deuda pública, que acabemos en 2024. La propuesta de nuestro país exige una reducción anual del 1% del PIB para los países con una deuda por encima del 90%, como es el caso de España, mientras que plantea un ajuste del 0,5% anual para los Estados miembros con una deuda entre el 60 y el 90%. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha defendido esa propuesta. La propuesta de la presidencia es una propuesta equilibrada que refleja las prioridades de cada uno de las distintas posiciones que hay en el Consejo, y yo confío en que esta noche logremos cerrar este acuerdo político, porque será muy importante que cuanto antes contemos con estas nuevas reglas fiscales que sean adecuadas para la realidad de hoy en día y nuestro futuro. Francia, por su parte, ha pedido que las futuras reglas fiscales permitan suavizar el ajuste de déficit que tendrán que hacer los países si estos se comprometen a realizar inversiones y reformas estructurales, y advierte de que esta será una línea roja para que den luz verde al acuerdo. Y el Eurogrupo ha pedido a España que envíe un nuevo proyecto presupuestario para 2024 a la Comisión Europea, haciendo cambios de política económica. Y un dato que hemos conocido hoy: el 30% de los parados soporta el 90% del coste social del desempleo. Más detalles, Lorena Ruiz. Así lo establece un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Este 30% son en mayor medida mayores de 45 años que llevan más de 2 años desempleadas y que no reciben ninguna prestación. Además, tienen un nivel educativo medio-bajo y son principalmente mujeres. Según el estudio, el desempleo supone un desaprovechamiento de recursos y una reducción del bienestar social y personal. Por todo ello, apuestan por crear una nueva forma de medir el desempleo que no solo tenga en cuenta la tasa de paro, sino también la duración del mismo y la renta perdida de las personas desempleadas. Y es que la tasa de paro del 11,8% en España, que refleja la última encuesta de la EPA, no es tan positiva si se analiza la duración y la cobertura de las prestaciones. Más del 41% son parados de larga duración y 2/3 no reciben ningún subsidio por desempleo. Gracias, Lorena. Más asuntos. Freno en la economía de la eurozona. En el tercer trimestre, el Producto Interior Bruto de la zona euro ha registrado una contracción del 0,1% en el tercer trimestre, en línea con el dato adelantado. España ha registrado la mayor tasa de crecimiento entre las principales economías del bloque, con un avance del 0,3%. El comportamiento de la economía de la eurozona ha sido sensiblemente peor que el observado en Estados Unidos, donde el PIB ha repuntado un 1,3% trimestral, y también por debajo del Reino Unido, donde la economía se estancó en el tercer trimestre. Y a las 8 el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes. Buenas tardes, Aida. Hoy es jueves, como bien sabes, porque sí, mañana es fiesta y por lo tanto hoy es como un viernes, pero pues jueves para algunos es verdad, para otros menos. Pero bueno, pues en este balance de jueves tenemos que hablar de esa entrevista que le han hecho esta mañana a Pedro Sánchez en Espejo Público. Es la tercera o la cuarta que da desde que ha sido investido presidente del gobierno, y cada una tiene una sorpresa. Luego las contaremos, porque hoy ha tenido hasta su punto de ironía. Y eso que no es 28 de diciembre. En fin, de esto vamos a hablar, por supuesto, en nuestro boletín. Luego tenemos los deportes. Hay jornada de Liga, jornada de Copa, Euroliga, en fin, mucho para hablar los deportes. Tenemos también Futuro Sostenible entre las 8:30 y las 9. Y a partir de las 9, nuestra tertulia económica con toda la actualidad de esta semana, que no es poca. Pues a las 8 el balance. Claves del mercado. El IBEX 35 ha cerrado con caídas del 1,09% en los 10.146 puntos este jueves, en lo que supone una recogida de beneficios después de los máximos desde 2018 marcados este miércoles. Los bancos han liderado las pérdidas. Al otro lado del Atlántico, en Wall Street, tono positivo. El Nasdaq crece un 1,36%, subidas del 0,79% en el S&P 500, y el promedio industrial crece un 0,25%. Muy buenas tardes.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con 3 informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los 2 que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en Informa.es. Informa, líder en información empresarial. En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. Buenas tardes, amigos, bienvenidos un día entre festivos. Os saludamos, os agradecemos que estéis con nosotros. Hoy vamos a charlar de muchas cosas muy interesantes. En primer lugar, vamos a hablar de la Silver Economy, sí, de lo que muchas empresas no acaban de aprovechar, y es que la pirámide de población en España es la que es. Bueno, pues con un experto, con Juan Carlos Alcaide, que es uno de los mayores expertos que hay en economía silver. Vamos a hablar sobre lo que se está perdiendo las empresas y sobre todo cómo la sociedad debe entender este área demográfica. Bueno, pues en primer lugar hablaremos con él. Y luego, en solitario, en esta ocasión, tendremos una charla seguro que interesantísima con Víctor Magariño. Tenemos a Julián de Cabo Fuera. Bueno, pues con él seguro que hablamos también de muchos otros temas. Ya sabéis, en nuestro análisis de la vida digital, siempre interesantes sus lecturas, que compartirá con todos nosotros en el programa. Os habla Eduardo Castillo. Os doy la bienvenida. Comenzamos. Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo. Cuántas oportunidades nos da la Silver Economy, pero también es protagonista de circunstancias sociolaborales que la ponen en el foco nuevamente. Hablaremos de ella pues con un especialista en la materia. Ya tuvimos la oportunidad de conocer el trabajo que hacía Juan Carlos Alcaide, CEO y fundador de The Silver Economy Company, porque es un sector apasionante. Bueno, más de 50 lo podemos situar ahí, ¿no? Pero son más de 50, 55, 60 y más allá. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros, como siempre. Oye, es una generación apasionante, pero muy sufrida. A principios de semana conocíamos cómo ese expediente de regulación de empleo masivo anunciado por Telefónica se centraba en los mayores de 55 años, ¿no? Como también hay muchos indicadores de empleo que dicen que los mayores de 50 son los que más acumulan esa estadística del paro de larga duración, que les cuesta luego reintegrarse. Sin embargo, también es una oportunidad inmensa, ¿no? El sector de los de 50 por la propia estructura demográfica de nuestro país. Es una dualidad a veces difícil de digerir. Juan Carlos, ¿cuál es un poquito tu perspectiva en estos tiempos? Mi perspectiva, y lo tengo que reconocer abiertamente, es bastante negativa. Creo que hay un edadismo en la empresa española que afecta fuertemente a las personas de más de 50 años, incluso de menos. Según una investigación que yo pude realizar hace exactamente 12 meses, en el mes de noviembre del año 22, me salía que de una forma nítida, a partir de los 40 y pico de años, de una forma indefinida el pico, las personas sienten discriminación. A veces es una discriminación obvia y evidente. Mira, menganito, tú no vas a promocionar porque ya tienes demasiada edad, o es absurdo que te apuntes al curso de formación para lo que te queda de estar en el convento. O a veces es sutil
esta sutileza es la asesina. Es la sutileza que de una forma u otra te dice que ya no estás en vanguardia, que ya estás anticuado, que no te invitan a ciertas reuniones formales o informales, y en consecuencia hay un edadismo sutil que podríamos denominar de una forma más nítida marginación. Por lo tanto, en mi opinión es preocupante. Hay prejuicios al respecto del talento senior, hay sencillamente trolas que están en el ambiente, mentiras que 1000 veces repetidas se convierten en realidades. Es que, bueno, los mayores de 50 tienen el colmillo retorcido, los mayores de 50 no quieren viajar, los mayores de 50 se quieren ir pronto a casa. La verdad es justo a la contraria. Los mayores de 50 no tienen niños pequeños, por lo tanto no le hacen ascos al viaje. Los mayores de 50 no le hacen ascos a ciertos horarios que otra gente rechaza porque tiene que conciliar necesariamente. Y un largo etcétera. Por lo tanto, creo que hay que tomarse en serio el talento senior porque es una urgencia nacional. Oye, Juan Carlos, ¿qué es lo que quiere? Estabas apuntando, ¿no? Un poco ese perfil de la generación Silver. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo quiere, primero, que le traten y luego qué quiere hacer con su vida? ¿Quiere seguir estudiando? ¿Quiere cambiar de actividad profesional? ¿Quiere viajar? ¿Quiere invertir? ¿Quiere trabajar a media jornada? ¿Quiere emprender? ¿Qué quiere hacer? Bueno, lo primero que hay que decir es que como tal no existe una generación Silver, son varias generaciones. Hay 50-65, mayores de 65, mayores de 80, pero bueno, en definitiva creo que me estás preguntando por la generación de los 50 y pico. Entonces, la generación de los 50 y pico quiere conciliar la vida con el trabajo. Le pone una enorme pasión al trabajo, es súper importante en su definición vital, el ikigai, el propósito, tiene bastante que ver con el desarrollo profesional, aunque es verdad que de alguna forma, si se ha adquirido ya una posición profesional y se ha llegado al cenit, pues se quiere disfrutar de ese cenit con un poquito menos de estrés, un poquito menos de competitividad, un poquito menos de puñaladas y de defensa de las posiciones en un duelo diario. Si no has llegado al cenit, de alguna manera quieres disfrutar de la posición adquirida, quieres ser reconocido en el ambiente, pero quieres aportar y estás dispuesto a aprender. Esto es algo realmente importante porque la mayor parte de las personas mayores, según mis mayores de 50, que no son mayores como decíamos antes, una persona mayor, un adulto mayor, es una persona que sigue llevando deportivas, que sigue haciendo deporte, montando en bicicleta, bailando y disfrutando de la vida. O sea, que es una ridiculez hablar de estas personas como personas caducas o personas mayores. Quieren conciliar, están dispuestos a modelos de colaboración flexible con las empresas, quieren aportar y quieren aprender de sus compañeros más jóvenes, reconociendo que no siempre están al cabo de la calle de las últimas tecnologías, pero sobre todo quiere que se les reconozca un bagaje, el bagaje del aprendizaje. Y es que a partir de los 80 y pico de años a veces se pierden capacidades, pero no es así a los 50 y pico, donde conciliamos las capacidades con las habilidades. El número de neuronas que perdemos cada día es N, pero no se nota entre los 55 y los 60 años. Estamos en absoluta plenitud porque estamos en lo mejor de nuestras capacidades con nuestras habilidades adquiridas a lo largo del camino y de toda la trayectoria vital, con peleas, crisis, aprendizajes, situaciones, etcétera, que nos han dado lugar a saber qué es lo que conduce al éxito y qué es lo que no conduce al éxito. Oye, Juan Carlos, apuntabas antes a que lo que es el talento senior o la Silver Economy no es una como tal, que hay, pues oye, hay intergeneracionalidad, vamos a llamarlo así, 50, 65, más de 80. Eso significa que entiendo que las empresas que se dirigen hacia este público deben entender que no es lo mismo dirigirse hacia una persona de 55 que hacia una persona de 79 o de 82. Es decir, son mayores, pero los productos, el lenguaje comunicativo, los propios objetivos tienen que ser diferentes. Entiendo que deben entender que no es lo mismo uno de 50 que uno de 66. O uno de 55 que uno de 66. Tú entiendes bien. No porque me esté aproximando, que me queda mucho todavía.
Pero las empresas no. Lo cierto y real es que en algunos países, en los propios Estados Unidos, donde digamos que de alguna forma a veces el mercado nos puede llevar la delantera en algunas cosas. Está de moda hablar del concepto silver to silver. El silver to silver suele ser o puede ser un emprendedor que emprende para atender con productos y servicios para silver, y también está el silver to silver, que consiste en poner en experiencia de cliente, en la caja registradora, en la gasolinera, o algunas personas que tienen cierta edad y que les permite conectar con personas que también tienen esa edad. Entonces, esto es realmente interesante, lo vemos en Alemania, etcétera. De hecho, hay un concepto que se ha utilizado en otros contextos, que es el mini-job. En Europa, en la Europa del Norte, a veces existe el mini-job para que personas mayores se sientan realizadas y no pierdan del todo la conexión con el mundo profesional y sientan un propósito de vida, y en otras ocasiones, y por desgracia, lo hacen para complementar la pensión. Porque a veces criticamos mucho nuestro país y nuestro Estado y nuestro modelo de bienestar, pero lo cierto es que el sistema de pensiones que tenemos en España es más benefactor y protector que el que existe en otros países, a causa de lo cual muchas veces personas muy mayores tienen que mantenerse en activo. Oye, me ha resultado súper interesante este silver to silver, ¿no? Como en España hemos tenido de alguna forma pues movimientos, ¿no? Generacionales sobre, por ejemplo, la relación de los mayores o los senior con las nuevas tecnologías. Decían, oye, soy mayor, no idiota, ¿no? Entonces, maravilloso. Creo que es una oportunidad interesantísima, no solo laboral, sino también un poco para, de alguna forma, acercar en esos lenguajes. No significa que al viejo le atienda el viejo, ojo, que seguro que hay alguno en Twitter que lo diría, y dice, eso también es discriminatorio, pero sí que al final la empatía generacional yo creo que también puede ayudar, y sobre todo en estos tiempos de digamos, zozobra tecnológica para muchos de ellos. Existe la empatía generacional, hay que buscarla pero no exigirla, es decir, es cierto que a veces jóvenes se entienden mejor con jóvenes en la experiencia de cliente y mayores se entienden con mayores. Soy un firme partidario de lo intergeneracional. A veces he participado en proyectos en empresas que me han contratado, un proyecto de experiencia de cliente mayor, cosas por el estilo, y se pone de manifiesto que cuando hay cerebros de 20 y tantos, cerebros de 30 y tantos, 40 y tantos y 50 y tantos, las ideas fluyen, suman, confluyen, se mezclan, y esto es absolutamente maravilloso porque se mezcla ¿por qué no decirlo?, la ingenuidad, pero la frescura y el conocimiento tecnológico de los más inexpertos con la experiencia, el bagaje y la mochila que decía antes de los que tienen más edad. Por lo tanto, hay que defender la intergeneracionalidad. Me encanta ese concepto de soy mayor pero no idiota. Yo quiero decir que si estamos utilizando ChatGPT es porque hay inteligencia artificial. Si hay inteligencia artificial es porque hay algunas personas que ahora tienen 70 y pico de años que empezaron a poner los pinitos de la inteligencia artificial. Estamos todos utilizando herramientas de Microsoft porque un señor que se llama Bill Gates, que tiene ahora rozando los 70, pues hizo lo que hizo y etcétera. Por lo tanto, todos somos herederos de la generación anterior y es un absurdo ser adanistas y pensar que somos los primeros en la creación. El concepto de brecha tecnológica es muy importante. En España existe. Es a partir de los 70 y pico años cuando podemos encontrar que hay diferencias estadísticamente significativas entre los usuarios de WhatsApp, del email y de la compra online y etcétera, pero hasta los 70 y pico de años los españoles y las españolas están, y muy acelerado por la pandemia, están utilizando el smartphone como vehículo para comunicarse con sus nietos, con sus amigos, para chatear, para compartir fotos, para compartir contenidos no siempre legales, porque los mayores se las saben todas para descargarse películas, para descargarse canciones, para descargarse libros, PDFs y etcétera. Por lo tanto, no caigamos en ridiculeces basadas en prejuicios y en estupideces no contrastadas por la estadística. La estadística nos dice que hay mayores en zonas rurales más que en urbanas y etcétera, que efectivamente se apañan mal con la tecnología. La realidad empírica es que por debajo de los 70 y pico de años, la mayor parte de las personas ya somos físicos y digitales. Somos híbridos. Juan Carlos, hablábamos de los silver to silver y vamos a hablar del, no sé, el concepto no sé si existe, pero me lo acabo de inventar, younger to silver, es decir, esas empresas que podrían aprovechar este segmento pero no lo están haciendo, o porque no lo saben, o porque no se atreven, o porque creen que no podrían, o porque no lo saben identificar, que se están perdiendo y podrían dirigirse hacia ellas, hacia los que tienen X años y a los que tienen X años más uno.
Por supuesto. El análisis del comportamiento del consumidor español nos dice que el consumidor de 50 a 65 años es el más interesante en términos de capacidad de compra, ¿no? Los mayores de 50 años tienen en torno a un 15, es un poquito menos, o en torno a un 15% de capacidad adquisitiva superior al resto de los segmentos. Y si comparas a un senior de 50 a 65 con un millennial, tiene un 32% más de capacidad adquisitiva que personas de este colectivo más joven. Por lo tanto, en ocasiones caemos en edadismo ridículo en publicidad y comunicamos automóviles que no pueden pagar con modelos publicitarios juveniles, casi hercúleos, ridículamente jóvenes que no tienen sencillamente cómo adquirir el automóvil. Y no estamos analizando como es debido con la estadística delante y con el análisis de datos, que es como la gente de marketing tenemos que tomar las decisiones para concentrarnos precisamente en un público que tiene más dinero que gastar, más ganas de vivir y más tiempo para vivir. Por lo tanto, es el colectivo ideal para un montón de productos y servicios que ridículamente se enfocan publicitariamente a otras personas y colectivos. Es que ahora mismo que hablas de lo de la publicidad, tienes toda la razón. Cuando parece que los seniors solo se ven representados en la publicidad cuando tienen productos de salud o de los de pérdida de orina. Es así de claro, parece que solo los ponen ahí para eso y se lo están perdiendo, efectivamente. Sí, hay muchas ridiculeces. El mayor que solamente está columpiando al niño en el parque, o sobre todo la abuela, que es doblemente marginada, es 3 veces marginada. Es marginada por mujer, es marginada por mayor y es marginada por abuela. Por abuela es una esclava de los nietos y está enfadadísima porque a los nietos no les gusta su fabada o sus croquetas. Yeah. Solo tiene la preocupación en la vida de cocinar para la prole. Es decir, jamás lee un libro, jamás lee el periódico, jamás le preocupa lo que ocurre en Israel o en Gaza, solo las croquetas. Es decir, hay un edadismo y una marginación completamente ridícula en términos de consideración de las personas mayores. Oye, pues venga, las empresas tienen una oportunidad, primero para mirar un poco a la sociedad con ojos reales y segundo, pues una oportunidad de negocio, que se trata también de ser sostenibles financieramente. Primeros pasos para explorar el mundo senior. ¿O el mundo silver? Una enorme oportunidad de negocio en el concepto que podríamos llamar silverización, que es la adaptación de la oferta a la demanda crecientemente mayor. Silverización. Venga, danos un par de pasos para arrancar a silverizar. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es tirar de estadística y comprender que no hay un mercado senior, que hay un mercado muy diverso, de mayores de 50 a 65, de mayores de 65 a 80, que además hay un tema que cruza y es el nivel de digitalización. ¿Eres más analógico o eres más digital? ¿Eres rural o eres urbano? Y el nivel de renta, como siempre, entonces es una especie de cubo de Rubik. A la hora de segmentar no vale solamente la edad, hay que tener en consideración los hábitos de vida y las capacidades económicas, el estilo más o menos digital y tecnológico como ya sugería. Por lo tanto, el primer paso es saber quién es mi consumidor actual o mi consumidor potencial. El segundo paso es ser aging friendly, amigable con la edad. No tienes por qué ser, si es tu decisión, concentrarte en los jóvenes o concentrarte en los mayores. Pero lo normal es perfectamente que todos lícito, ojo, que es perfectamente lícito. Digo que es perfectamente lícito concentrarte solo en los jóvenes y venderles solo a los jóvenes, Por supuesto, lo normal, la mayor parte de las empresas universalistas, puede que de seguros o de banca o de moda, pues será ser intergeneracional y crecientemente combinar mensajes para las distintas generaciones y públicos de diferente edad. Y el tercer consejo que daría de una forma absolutamente inequívoca es anclándonos en Carlos San Juan, creador de la campaña por ti mencionada, de Somos mayores pero no idiotas, es evitar la digitalización obligatoria. Es absolutamente infame que se obligue a algunas personas de 80 años a solicitar las ayudas para el cuidado doméstico o atención domiciliaria en el hogar a través de un Internet que no tienen y a través de un smartphone del cual carecen, con lo cual tienen que depender de un vecino amable o de un hijo que
que va por allí una vez a la semana. Entonces, la digitalización forzosa es absolutamente terrible en términos del efecto que tiene en la experiencia de cliente mayor y simplemente en la percepción psicológica de que ya me han sacado del mundo. Mi mundo ya no es yo ya no pertenezco a este mundo, estoy empezando a estar en otro mundo, en el otro mundo. Pues yo creo que con la ayuda de Juan Carlos Alcaide, que es CEO y fundador de Silver Economy Company, hemos tenido una buena dosis de realidad, de vergüenza y de oportunidad, por supuesto, la que nos brinda este segmento apasionante, creciente de nuestra población, en el que tarde o temprano todos, si Dios quiere, vamos a estar, y en el que nos gustaría, pues eso, que nos tratasen con diligencia, con oportunidad y con atractivo. Es la propuesta que nos hace desde su experiencia, nos ha gustado mucho, tomamos el guante, vamos a ver quién silveriza la economía y sobre todo las oportunidades de empresa, e iremos tomando buena nota. Juan Carlos, como siempre, muchas gracias, ha sido un placer escucharte. Un placer como siempre, gracias por todo y hasta luego. Hasta pronto. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life. After Work, Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Bueno, continuamos el programa en esta ocasión. Repite en solitario. Vamos a tener que decirle a Julián de Cabo que dónde se mete Víctor Magariño para estas conversaciones sobre el mundo digital. No, ya nos lo anunció Julián, que iba a estar de viaje estos días y bueno, seguro que pronto en los próximos días podemos recuperar su compañía y sus lecturas. Hoy nos vamos a fijar en las de Víctor. Antes de arrancar el programa me comentaba Víctor, oye, ¿de qué quieres que hablemos? ¿Algo más ligero o algo más profundo? Yo digo, pues oye, de las dos, y yo le pregunto, Víctor Magariño, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Eduardo, buenas tardes en este jueves raro, porque es un jueves raro, sí, muy raro. Sí. Pero me alegra estar aquí contigo y con todos los que quieran seguirnos en las ondas y en lo digital, porque, bueno, creo que vamos a tener temas interesantes, chulos, como decías, algunos profundos, otros más suaves, pero la gente se lo va a pasar bien hoy. Oye, pues yo te iba a preguntar, ¿por dónde empezamos? Es decir, ¿cómo retenemos a la audiencia? ¿Por los ligeros? Y luego vamos por los profundos. Venga, vamos con los ligeros, que yo creo que esos son los que más retienen ahora. Venga, pues vamos con los ligeros. A ver, voy a empezar con una cita de un filósofo que me gusta mucho, que se llama Schrödinger, que es un filósofo austríaco, si no estoy confundido. Entonces, este hombre dice una cosa muy interesante, Erwin Schrödinger, pronunciado así en alemán, que dice, la tarea en realidad no es tanto ver aquello que la gente no ve, sino pensar aquello que nadie ha pensado viendo lo que todo el mundo ve. Y dirás, bueno, reflexión. Y si esto es lo suave, ¿qué es lo profundo? No, muy interesante la reflexión, porque fíjate, nosotros que hablamos mucho de emprendimiento, ¿no? Y siempre se dice, oye, donde uno vio una oportunidad y la ejecutó, pero en realidad, según Schrödinger, en realidad no es lo que no ven, sino pensar donde todos ven, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿y por qué te has traído a Schrödinger? ¿Por qué filosofeamos en plan ligero? Porque, ya te digo, no quiero ni pensar cuando acabamos el programa. Bueno, a mí lo que me gusta, como en todo, es estar un poco al cabo de la calle de las cosas, digamos, mainstream, ¿no? O que son corriente general en grandes medios, que todo el mundo escucha. Y ya los grandes medios, como la televisión, pues se hacen eco ya de muchas cosas digitales de las que aquí hablamos, ¿no? Pero claro, una cosa es decir una noticia o hacer un pequeño chascarrillo, ¿no? Y otra cosa es realmente, pues, vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial. Lo que no hace la inteligencia artificial es ligar unas cosas con otras, ¿no? Y por eso lo que a mí me interesa siempre es, pues, ligar quizá cosas que ocurren, noticias que aparentemente no tienen una conexión clara o obvia,
pero que si lo miras desde determinado ángulo, pues pueden tener sentido y pueden ayudar a la gente a comprender mejor la realidad y sobre todo, no tanto ya comprender, ¿no? Porque cada uno puede tener su propio, sino ayudarles en su día a día y en su futuro, tanto profesional como personal, ¿no? Que hay mucha gente ahora mismo que tiene muchas dudas, ¿no? No sé si tú te lo encuentras, Eduardo, gente con dudas. Sí, con dudas con respecto a la inteligencia artificial. Fíjate, más que con dudas, yo creo que el debate ético, la inteligencia artificial, creo que hemos dado el salto demasiado pronto a cómo la inteligencia artificial va a impactar en la vida de las personas. Yo creo que todavía falta, pues como diría Julián, una década para que eso lo sepamos. Yo lo que veo a la gente es que no sabe qué hacer con la inteligencia artificial o qué hacer para ponerla al servicio de su ocio o de su negocio. Hay ahora muchísimo ruido, cada día parece que salen aplicaciones nuevas. Si uno se mete en Twitter, fíjate, que es un poco la red social donde yo más me muevo y que ofrece información buena, mala y pésima, todos los días alguien está sacando una herramienta de inteligencia artificial que dice que va a acabar con Photoshop, que dice que va a acabar con la no sé cuántos, que dice que va a acabar con no sé qué, o que potencia tus habilidades digitales con la inteligencia artificial. Entonces, hay tantísima oferta ahora mismo de inteligencia artificial que la gente no sabe exactamente cómo poder aplicarla de una manera pues útil pues a su día a día. Hay gente que el WhatsApp lo ha incorporado a su día a día, hay gente que ha incorporado otras tecnologías pues para sus negocios y para su propio desarrollo profesional, pero yo lo que creo es que la gente no sabe, dice, oye, a ver, ¿y esto para qué me va a servir a mí y cómo lo puedo poner en...? Y luego ya, cuando esté en plan mainstream, pues ya diremos, oye, pues la verdad es que nos hace ser más productivos, me sobran 3 empleados o necesito contratar a 4. No sé, así lo veo yo un poco, no sé. Sí. Pues todo lo que has dicho, Eduardo, es correcto y además tiene sentido. Y obviamente nuestro contertulio Julián, que hoy está fuera de España, pues lo asevera también. Pero como todo dice, bueno, ¿qué hago con la inteligencia artificial? Yo creo, fíjate, en las últimas semanas me han llegado eh, propuestas de formación de, pues, 3 de los grandes, ¿no? Hace unas semanas me llegó una noticia de Amazon que quiere entrenar en inteligencia artificial generativa a 2 millones de personas. Bueno, esto es mucho o poco, y lo quiere hacer de manera gratuita. Microsoft está empujando fortísimamente su producto, se llama el Copilot, que básicamente es un asistente personal que hay que entender cómo funciona para realmente sacar provecho y ofrece formación completamente gratuita de inteligencia artificial generativa. Y hace un par de días me ha llegado, pues no podía ser menos, una formación gratuita de Google que tiene ni más ni menos que 9 módulos de formación de 8 horas cada módulo. Si no me falla las matemáticas, 9 por 8 son 72 horas de formación sobre inteligencia artificial generativa, completamente gratuito. Y bueno, hablabas, obviamente hay una introducción de la inteligencia artificial generativa, una introducción de lo que son los Large Language Models, ¿no? Los LLM, que como bien has dicho, cada uno tiene uno Meta, otro Google, los fundamentales de inteligencia artificial generativa, y luego hay uno que acabas de mencionarlo, que además me toca directamente, que es introducción a la generación de imágenes. Has hablado ahora de Photoshop y demás. Claro, esto, yo trabajo para una compañía que se llama Brainstorm Multimedia, que tiene pues algo así como 15 o 20 desarrolladores. Entonces, yo si fuera uno, estaría claramente con la oreja en esto, ¿sabes? Porque decir, no, esto no me va a afectar, al igual, ¿no? Pero yo pienso que claramente sí, y yo he visto ya cosas realmente espectaculares de lo que puede hacer la inteligencia artificial con esto. Entonces, yo estaría haciendo, pues no sé si me voy a hacer las 72 horas, pero te puedo asegurar que alguna de estas me voy a cascar, ¿sabes? Y al final ¿Por qué quieren formar tan rápidamente a todo el mundo en esto, Víctor? Es decir, esto es como cuando apareció el correo electrónico y la gente estábamos como diciendo, ¿y esto para qué sirve y cómo funciona? Es como si nos hubiesen, dicen, oye, para hacerlo más mainstream, vamos a dar formación de cómo funciona el Gmail en el año 2000, ¿no? Imagínate, yo no sé cuándo nació el Gmail, ¿no? Entonces, ¿qué persiguen con esto? Acelerar el consumo y digamos la naturalización de la inteligencia artificial en la vida. No sé.
Pues mira, aquí entramos un poco en terreno de la especulación y es una excelente pregunta, Eduardo. Como buen comunicador que eres y analista, hacer las preguntas adecuadas, que sobre eso quería hablar también ahora un poquito. Pero yo creo que primero hay una necesidad de profesionales, con lo cual si yo entreno gente que ni se planteaba hacer esto, y volvemos otra vez al tema, no hace falta una formación específica ni saber codificar ni nada de esto. O sea, cualquiera con 2 dedos de frente puede hacer una formación de estas. Entonces, como hacen falta profesionales que por lo menos, ya no te digo que sean expertos, por lo menos entiendan cómo funciona esto y en un momento dado sean capaces de lo que tú acabas de preguntar, de aplicar esto a la vida de las personas y sobre todo, en el caso de los negocios, a solucionar problemas de negocio. Es que el tema de la tecnología no es la tecnología está ahí. El tema es cómo utilizo la tecnología para resolver problemas. Y ahí es donde mucha gente ya empieza a dudar. Entonces, por un lado, ¿por qué lo hacen? Yo creo que para fomentar la creación de profesionales que conozcan los mimbres, las bases de esto, y por otro lado, sin duda, para que utilices su propia plataforma de inteligencia artificial. Si usas Llama de Meta, pues no vas a usar Copilot de Google Copilot de Microsoft, o no vas a usar el Bard de Google, o no vas a usar ChatGPT 3.5 o 4, que es la versión de pago, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que todos se están espabilando, todas las grandes, fijaros, o sea, hemos tocado las 3 grandes, o sea, ya más no hay, las 4. Entonces, se están espabilando por un lado para generar un pool, una piscina, una base de gente que más o menos entienda esto. Fíjate, estamos hablando de Amazon 2 millones. Bueno, pues obviamente es una gota en el océano de todos los profesionales. Pero, por un lado eso y por otro lado que estén familiarizados con su propia plataforma. Como tú bien has dicho, todos los grandes tienen ya algo. La verdad es que el tema, sin duda alguna, yo creo que todavía está por escribirse. Y veremos un poco el próximo año. El año pasado, yo no sé, la verdad es que yo tengo poca memoria, ¿no? Pero el año pasado no estábamos hablando de ChatGPT. Empezamos a hablar de ChatGPT a principios de este año que está ahora a punto de terminar. Sin duda alguna, el próximo año seguiremos hablando, ¿no? De ese desarrollo de inteligencia artificial y de los impactos un poco que va a tener. El otro día leía un informe sobre... Sigue siendo, o sea, de momento he leído informes más favorables hacia la potenciación del empleo que hacia la destrucción del empleo de la inteligencia artificial. O sea, todavía no hay, ¿cómo eran los lunitas, no? Eran estos que luditas, ¿no? Que iban en contra de las máquinas, ¿no? Todavía no hay un ludotismo frente a la inteligencia artificial, pero bueno, no lo sé. En fin. Pero bueno, más cosas, Víctor. Bueno, esto yo quería ligarlo porque ha sido otra cosa que ha hecho mucho ruido esta semana, que yo creo que aprovecha, bueno, no sé si aquí en España la semana de las fiestas, que es, seguro que lo has escuchado y todos los oyentes lo han escuchado, que es el tema del informe PISA. Sí. Que ha salido pues como muy pisado, porque realmente es preocupante, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo ha escuchado, pero bueno, es un informe que se hace a 700.000 alumnos europeos y que son de alrededor de 15 años, ¿no? Y entonces lo que hacen es, pues les pasan una serie de test para ver sus habilidades comprensivo-lectoras y sus habilidades matemáticas, ¿vale? Y ha salido pues fatal, horrible, ¿sabes? Y en concreto España ha salido, bueno, pues a los pies de los caballos, ¿no? Y entonces yo me planteo lo siguiente, y no es la primera vez que hablamos de esto, ¿no? Y aquí sí que diverjo un poco de Julián, ¿no? A veces me has escuchado, ¿no? Porque Sí. claro, es que dicen, es que no tienen comprensión lectora y matemáticas. Y yo voy un paso más allá, digo, a ver, comprensión lectora. Nosotros venimos de donde venimos, ¿no? Somos, yo fui a EGB, ¿no? Como dice el grupo ese que anda por ahí, ¿no? Yo fui a EGB. Y bueno, pues tenemos lo que tenemos y más o menos nos fue razonablemente bien y había una cierta exigencia de rigor, etcétera, ¿no? Pero es que ahora mismo, ¿cuánta gente conoces tú que se pone a escribir cosas largas que requieran una comprensión profunda? ¿Y cuánta gente piensas que estoy hablando sobre todo de las generaciones nuevas? ¿Cuánta gente piensas que se lee cosas largas? Y hay una cosa que en mis clases que ya he ido claramente quitándole preponderancia, que son los trabajos escritos. Sin embargo, le doy absoluta preponderancia a las presentaciones en directo.
¿vale? O sea, hay una cosa que quizás se le está olvidando al informe PISA, que es las habilidades de comunicación. Y se lo digo a un comunicador excelente y nato como eres tú, Eduardo. Esto no sé si lo testean o no, pero yo te puedo asegurar, por ejemplo, que mis alumnos norteamericanos, que tengo un montón, pues presentan 100 veces mejor que mis alumnos de otras nacionalidades, por ejemplo. Y quiere decir, pues que algo ahí funciona y algo hace clic. Y yo hace mucho tiempo que le doy muchísima preponderancia a una habilidad que es la habilidad comunicativa. Por otro lado, a ver, el tema de las matemáticas, aquí alguno va a decir, es que Magariño va a decir que las matemáticas no pesan, no son importantes. A ver, yo nunca he sido una estrella matemática, ¿vale? Sin embargo, me ha ido razonablemente bien en la vida, ¿vale? He llegado a ser, pues, directivo potente en Google, ni más ni menos. Y no soy una estrella de las matemáticas. Sí, te entiendo. Y no me ha ido mal. Sinceramente, Eduardo, no me ha ido mal. Y hoy en día, pues, he trabajado en ventas muchísimos años, con todos los cálculos que hay que hacer, de descuentos, de tal, de no sé qué. He hecho 200.000 millones de previsiones de ventas con factores y tal. Y he calculado proyecciones y crecimientos año a año y tal. Vale, bueno, dirá, bueno, pero es que eso es la matemática de andar por casa y tal. Bueno, pues es que a lo mejor con eso vale. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que no quiero que quede aquí que Magariño ha dicho que las matemáticas no. Te entiendo porque el enfoque del informe PISA, efectivamente, da muchísima importancia vamos a ver, lo voy a simplificar, ni me lo he leído ni conozco las particularidades del informe PISA, ¿no? Más allá de los titulares que salen, ¿no? Pero efectivamente dicen, oye, hay dos cosas en las que se miden y que son la comprensión lectora, ¿no? Y luego el análisis las matemáticas, ¿no? Entonces, o sea, efectivamente son importantes. Yo tampoco era un dechado de las matemáticas. Yo no sé si haber sido un genio de las matemáticas me habría situado en otra posición, no sé, cultural, social o económica. Lo ignoro, ¿no? Pero es cierto que supongo que hay que tener efectivamente un equilibrio, ¿no? Si no, tú lo has dicho, ¿no? Las habilidades comunicativas, las soft skills, ¿no? Que durante tantos años, pues, se han estado potenciando como claves, ¿no? Pues para un mundo interrelacionado, para un mundo que cada vez requiere más agilidad, más rapidez, etcétera, etcétera. Pues también, pero es que no lo sé. Es que yo no sé qué es más importante ahora. Es que no lo sé. A ver, Víctor. Pues mira, esto me llega al tercer tema, que no es una noticia, sino simplemente es un proceso en el que yo me he involucrado básicamente porque me apetecía, ¿vale? Yo hago pues muy poquitas cosas, lo que se llama pro bono, ¿no? Una de ellas, por cierto, es aparecer en este programa porque me encanta y me lo paso fenomenal. Y a nosotros más nos gusta todavía. Y con Julián. Pero obviamente cuando llevas el ritmo y manejas lo que manejas y te vas a puerta ajena y das clase en 4 universidades y además tienes tu pequeño negociete de marketing digital, pues la verdad que vas como vas y te da tiempo de mirar. Pero me he involucrado en un proceso de mentoría pro bono, en este caso, y de mi escuela donde yo hice la carrera, ¿no? Que es el CEU San Pablo. Y entonces ahí, pues yo me apunté. El año pasado me hizo mucha gracia porque había más gente que quería ser mentora que gente que quería ser mentorizada, lo cual no deja de tener su miga también. Sin duda. ¿Sabes? No deja de tener su miga, ¿no? Pero este año al final, pues me han dado una persona que mentorizar y la verdad que no tiene desperdicio. O sea, si alguien puede hacerlo y dispone de tiempo, y lo recomiendo encarecidamente. Porque primero, claro, conectas con gente completamente de otra generación, pero es con gente un poco también espabilada, despierta, ¿no? Cuando te apuntas a un programa de estos, pues obviamente estás esperando obtener algo más que tu tiempo, ¿no? Y una de las cosas que me estoy encontrando es dificultad en encontrar referentes vitales sobre, quien dice personales o profesionales, a los que parecerse, tenerlos un poco como una cosa aspiracional, ¿no? A mí me gustaría ser como, o me gustaría... Y es una cosa que realmente, o sea, yo he tenido algunos referentes, todavía hoy los tengo, ¿sabes? Hemos hablado de Scott Galloway y demás, y en su época, pues, no me avergüenza decirlo, ¿no? Para mí un referente era Mario Conde, ¿no? Sí, te iba a decir, eso te iba a decir, para ti y para muchísima gente. Pero claro, luego después el hombre pues ha salido malogrado y ha tenido comportamientos pues probablemente reprochables, pero claro, cuando un tío sale abogado del Estado, el número 1 de su promoción, pues eso quiere decir que tienes unas habilidades cognitivas y una capacidad de esfuerzo y una capacidad de análisis, etcétera, pues realmente brutal, ¿no? Bueno, pues llegó un momento que ya dejó de ser referente. Bueno, pues no pasa nada, pues encuentras otro, ¿no? Pero
a la gente que mentorizas le cuesta un montón. Y esa pregunta la extendí un poco en el entorno familiar a gente de la misma generación y 3/4 de lo mismo. O sea, es que no encuentran referentes. Es esa ausencia. ¿Y por qué crees que ha pasado? ¿Han desaparecido los referentes? ¿O los referentes son otros que no vemos nosotros como referentes de nuestra generación? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué crees que puede haber pasado? Pues mira, Eduardo, tampoco me quiero poner muy profundo porque no tengo tampoco las respuestas adecuadas, ¿no? Pero estoy mandando deberes para que realmente rebusquen, ¿no? Quizás es un tema de valores. Yo pregunto muchas veces, oye, ¿cuáles son tus valores? Y a lo mejor me encuentro con 25 valores. Digo, no, eso no son valores, eso es una lista del supermercado. O sea, lo que quiero es que los reduzcas como mucho a 3 y luego que te quedes con uno, ¿sabes? Y cuesta un montón de trabajo. Entonces, luego también me he encontrado con el tema de los referentes que, digamos que se parcela, ¿no? Es decir, yo me quedo de fulanito con esto y con esto, pero esto otro no, porque es horrible. Y de menganito con esto, pero esto otro no. Bueno, eso puede ser un buen inicio, ¿no? Pero yo, sinceramente, ahora mismo con Scott Galloway, pues no te voy a decir que me quede con todo, pero me quedo con casi todo, ¿no? O sea, su habilidad cognitiva, su track, su comunicación es realmente impecable, etcétera, ¿no? Entonces, quería un poco reivindicar el aspecto de la comunicación, y repito, luego con un profesional de la comunicación como eres tú, pero si hay una habilidad soft que prima, clarísimamente es la comunicación. De todas formas, te voy a hacer una pregunta, ¿eh? Son 2 preguntas personales, que te voy a hacer, relacionadas con la familia Magariño y el mundo de los referentes, ¿de acuerdo? Nosotros, quien nos haya seguido con cierta regularidad, sabe que Víctor Magariño Senior es un referente para Víctor Magariño Junior, que está ahora mismo hablando con nosotros. Todos conocemos cómo él fue, además, un pionero del mundo del retail en los almacenes Sears en Madrid. Y Víctor nos ha hablado de él, no porque quiera a su padre, que también le quiere mucho, sino porque para él entiendo que ha sido un referente vital y profesional del que ha aprendido muchas cosas, aunque los caminos profesionales hayan ido quizás por vías separadas, obviamente, ¿no? La revolución tecnológica pues le afectó más a Magariño Junior, ¿no? Y ahí va la segunda pregunta personal, ¿no? La primera una afirmación, la segunda una pregunta. También hemos oído hablar de los Magariño más Junior todavía, la tercera generación de Magariños, ¿no? Como pues han viajado, han vivido, han aprendido mucho, ¿no? Uno de tus hijos ha estado en China durante muchos años, otro de tus hijos tiene muchas inquietudes, si no me equivoco, en el terreno audiovisual, en el terreno cinematográfico. No, igual me tienes que corregir, que no estoy muy yo fino. Y yo te pregunto, ¿crees que tú eres referente para tus hijos, como tu padre lo fue para ti? Esa es la pregunta personal, hablando de los referentes, porque igual es que hemos cambiado, no sé, una forma de ver referentes en la vida. Bueno, Eduardo, aquí me has lanzado muy dura, durísimo. Lo he avisado. Me la has lanzado durísima. A ver, voy a intentar no enrollarme y muy al grano, ¿vale? Porque si no, a la gente no le interesan las historias personales. Yo, claramente, mi padre destaca una cosa y le va a encantar escuchar luego esto. Le va una cosa y es la siguiente. O sea, antes de que se escribieran los tratados sobre inteligencia emocional, de que Daniel Goleman escribiera el libro y todo esto, décadas antes de esto, mi padre ya era graduado superior máster del universo en inteligencia emocional. Lo que pasa es que no se llamaba así, ¿sabes? Entonces, si hay algo que tengo que destacar de mi padre, obviamente ha sido un referente para mí en muchas cosas. Mi madre también lo ha sido en cosas diferentes, quizá por eso, bueno, he salido razonablemente equilibrado, porque una me daba por un lado y el otro me daba por el otro, ¿no? Es claramente su capacidad. Es decir, mi padre a todo el mundo le cae bien, ¿no? Y eso no quiere decir que sea una persona blanda o que no se haya conducido con dureza en los negocios y tal, que lo ha hecho, ¿no? Pero a todo el mundo le cae bien, ¿no? Y por eso mi madre siempre me decía, parécete más a tu padre y no te parezcas tanto a mí. Eso requiere un autoanálisis muy profundo de una persona que te dice eso. Entonces, siguiente pregunta. A ver, yo creo que claramente he sido un referente para mis hijos. Lo que no sé si lo sigo siendo. Pero bueno, no pasa nada. Lo fui y ya está, ¿no? Yo creo que mi hijo mayor claramente pues es una versión tremendamente mejorada de segundo, digamos, en este caso, clarísimamente. O sea, va cumpliendo los objetivos
Pues la última es que pues le acaban de dar la posibilidad de ser teaching assistant, ni más ni menos que en la NYU. Claro, esto es casi hacer lo que yo hago, solo que 30 años antes. Sí, O sea, sí, sí. es que es una pasada, ¿sabes? Es que yo cuando claro, me llamo, papá, tal, no sé qué, y digo, joder, macho, qué barbaridad, ¿sabes? Y alguno piensa, bueno, pero seguro que has tenido que ver. Pues poco, la verdad, poco o nada, porque lo que hice fue simplemente decir, oye, ha salido esto, aplica, ya está, ¿no? Y luego la selección ha sido en NYU Nueva York, en Stern. O sea, que yo no tengo nada que ver, o sea, creedme, ¿no? Pero bueno, algunos se lo creerán y otros no. El caso es que, tal. Y luego mi hijo pequeño, que lo has mencionado también, pues quiero pensar que también fui referente con él, quiero intentar seguir siéndolo, pero tiene una cosa muy, muy importante y es que comunica muy bien con sus imágenes. Y igual no es el tipo más avezado matemático y tampoco tiene quizá la comprensión lectora más avanzada del planeta, pero comunica de una manera increíble con lo que hace. Y yo creo que le va a ir muy bien, sinceramente. Y por eso estoy muy tranquilo, porque cada uno tiene lo que tiene y él tiene la habilidad de emocionar con sus historias, ¿no? Y creo que hará cosas interesantes. Así que bueno, no sé si he puesto un... Hombre, sin lugar a dudas que ha sido un referente. Eso, por supuesto. Pero yo fíjate, más que... Obviamente, ¿no? Ellos han aprendido y parte de Víctor Magariño, segunda generación, llevan y mucho, como nos has destacado, y por supuesto de la madre de esta tercera generación de Magariños. Pero tú les claro, es que no es lo mismo. Un padre no sé si puede ser mentor, ¿no? Pero claro, es que tú le tratarías de mentorizarles, es decir, los jóvenes de hoy querrían tener un mentor, no ya digo solo tus hijos, porque tú has hablado que hay más mentorizados que mentís, ¿no? O sea, que hay más mentores que mentís, ¿no? Entonces, claro, es muy, muy, muy significativo que no quieran o necesiten o entiendan la figura del mentor, del referente, no lo sé. Sí. A ver, yo creo que es complicado. Precisamente estos días lo hablábamos, ¿no? Porque la verdad que tengo una mentí que me ha tocado que es una joya. Es una niña encantadora y tiene todos los mimbres para llegar a hacer cosas interesantes e importantes. Y yo simplemente estoy, ayudándola. Y la verdad que las sesiones, ella me dice que lo disfruta un montón, yo también, o sea, que están yendo muy bien y esperemos culminar el proceso pues satisfactoriamente. Pero hay un tema que de nuevo quiero ligar con la inteligencia artificial. Pues venga, que va a ser nuestro último tema, que se nos ha ido un poco. Pues muy rápido. Mira, parece que un mentor lo que tiene que hacer es pues dar muchos consejos y hablar mucho y contar sus historias y tal. Y una parte de eso es cierta, pero hay una cosa muy importante que yo llevo muchísimos años diciéndolo en las aulas, muchísimas décadas, que es el profesor, el mentor, no tiene las respuestas adecuadas. No las tiene. Lo que sí que debe ayudar es hacer las preguntas adecuadas. Eso sí. Entonces yo pregunto mucho cuáles son tus valores, qué te interesa, cuáles son tus fortalezas, tú qué piensas de esto, tal, y muchísimas cosas más, ¿no? Y dirás, ¿y dónde está la ligación con la inteligencia artificial? Pues muy sencillo. La inteligencia artificial es la misma para todos, pero lo que no es lo mismo es el prompt, es decir, lo que le dices a la inteligencia artificial para que te dé las respuestas correctas. Sí, es como la comprensión de la inteligencia artificial. Sí. Lo de toda la vida llevado al mundo de la inteligencia artificial, o sea, es que no cambia. ¿Sabes? Es lo mismo. Hazle un buen prompt, dile quién eres, dile qué tal, y obtendrás buenas respuestas. Dale prompts vacíos o baratos y no te dará buenas respuestas, ¿sabes? Con lo cual, me ha gustado esto porque ahora mismo toda la formación que va esto es en hacer buenos prompts, en decir exactamente quién eres, en qué situación, cómo te tiene que decir, cómo repreguntas, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, Yo eso fíjate que dices y ya con esto yo creo que invitamos a nuestros oyentes a que lo hagan, a que jueguen, porque yo creo que todavía debe ser un juego para muchos, ¿no? Y es que si se meten en cualquiera de las que has mencionado, de las 4 grandes, ¿no? Le formulen una pregunta y le vuelvan a formular la misma pregunta, ¿vale? Pero de otra forma, es decir, tratando de buscar una respuesta todavía más satisfactoria a lo que uno estaba esperando. Y yo creo que es un juego interesantísimo porque a uno le obliga a afinar mucho en esa labor comunicativa de la pregunta y eso ayuda a la inteligencia artificial a que vaya un poco puliéndose. Por lo tanto, yo creo que debe, lo que ha apuntado Víctor en este último tramo del programa,
es quizás la primera aproximación que debemos tener para la inteligencia artificial. Si nosotros a un ser humano le preguntamos 3 veces lo mismo, posiblemente o nos dé una patada o deje de hablar con nosotros y diga, ¿tú eres tonto o no? Entonces, aprovechemos que tenemos una inteligencia artificial que tiene paciencia para responder 5 o 6 veces a la misma pregunta, pero formulada de manera diferente. Pues yo creo que son muchos aprendizajes, pero fíjate, con la cantidad de cosas que teníamos preparados se nos ha ido, Víctor. Nada, remata. Nada, en un minuto, lo más lúdico. La gente le gustará saber que que Amancio Ortega se ha comprado el almacén de Amazon en Irlanda. Y que, atentos, lo que es un tipo listo. Ya es el casero, Amancio Ortega es el casero de Meta, de Google, de Amazon, de Spotify y de Apple. Ahí lo dejo. Es un tío listo, ¿eh? Es un tío muy listo. Bueno, ya te digo. Es un tío muy listo. Lo bien que le va el cerebro. Es un tío muy listo. Bueno, pues oye, hablabas de los referentes, ahí tienen uno. Hay grupos políticos que lo ponen a parir. Yo creo que es porque les hubiese gustado tener la misma lucidez. No tanto los millones, sino la lucidez y la clarividencia. Hoy cerramos con Amancio Ortega, que para muchos es un referente. Para nosotros lo es Víctor Magariño, siempre con sus lecturas acertadas que comparte con nosotros. Te deseamos, Víctor, un feliz fin de semana extraño de fiesta, a disfrutarlo mañana, a celebrar la Inmaculada si tienes alguna cercana, bueno, Inmaculada Concepción, no nos dejemos a las conchas por ahí por ningún lado. Y ya con Julián de Cabo recuperamos, le enviamos un saludo desde aquí y también le enviamos un saludo a Víctor Magariño Senior, ¿vale? Que hoy ha sido parte protagonista de nuestro programa, y por supuesto a los Junior, que no sé si nos escucharán, pero seguro que en un podcast igual se lo ponen de una manera diferente. Don Víctor, muchísimas gracias. A ti, Eduardo, un verdadero placer este programa de hoy, como todos. Y nosotros nos vemos la semana que viene, el lunes. Volveremos con el Cyber After Work en Capital Radio. Gracias, hasta entonces, cuidaros. After Work, con Eduardo Castillo. Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en xtb.com. Un broker, muchas posibilidades en xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Los ataques que comprometen los sistemas de información causan daños no solo con brechas de datos y operaciones no confiables, sino también daños físicos en las instalaciones o, peor aún, a las personas que dependen de esas instalaciones. Por ello, una seguridad Zero Trust como la ofrecida por Zscaler garantiza la confianza en la red y frena los ataques maliciosos. Descubra más en zscaler.es. Capital Radio. Capital Radio, Madrid,
103.2. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.